Hola, qué bueno que sigues aquí. Bienvenido a Quimimundo Clases, este espacio diseñado para que tú puedas aprender todo lo que necesitas de química para pasar de manera sobresaliente tus exámenes. Continuamos con nuestra serie tutorial gratuita de fórmula empírica y fórmula molecular. Este sexto video de la serie quiero dedicárselo a algunos problemas de determinación de fórmula empírica y molecular que son un poco más complicados de lo que hemos visto, ¿no? Para esto, si no has visto nuestros videos anteriores, te recomiendo que vayas a la playlist que te dejo aquí en las tarjetitas. Los problemas que vamos a analizar el día de hoy sí tratan de fórmula empírica y molecular, pero de compuestos pues que van a tener más de 3 elementos y cuyas composiciones pues van a ser algo complejas. Por ende, debemos de tener muchísimo cuidado al evitar errores de redondeo que puedan afectar el resultado que vamos a obtener. Ya lo vamos a ver. ¿Estás listo? Quimimundo Clases, tu espacio, tu canal, comenzamos. Con respecto al procedimiento, debemos de seguir los mismos pasos que vimos en nuestro video anterior. El primero de los pasos es obtener los gramos para cada elemento. Este es nuestro paso número 1. Acuérdate que puedes tener dos escenarios. El primero donde te dan los gramos ya de manera directa y el segundo escenario donde te dan porcentajes. Recordando que puedes tomar los porcentajes numéricamente igual a los gramos. El paso número 2, vamos a obtener los moles de cada elemento. Para el paso número 3, una vez que ya tengas los moles de cada elemento, vamos a dividir entre el número de moles de aquel elemento que presentó la cantidad menor, ¿vale? Esto lo conocemos como relaciones molares. Después debemos de ver si obtenemos un número entero o no. Para esto nos vamos a fijar en la parte decimal, que si va entre 0 a 0.1 podemos redondear al número anterior. O también cuando tenemos una parte decimal entre 0.9 y 0.99, pues vamos a poder redondear al entero superior, ¿vale? Para todos los demás casos no va a ser posible redondear y lo que vamos a tener que hacer es buscar un factor que multiplique a todos los coeficientes que encontramos y que nos arroje números enteros o números que puedan redondearse a un número entero tal y como lo mencionamos con anterioridad, ¿vale? Nuestro paso número 6 consiste en colocar esos coeficientes como subíndices de su fórmula empírica. Por último, para encontrar la fórmula molecular, vamos a obtener la masa molar de la fórmula empírica y vamos a dividir la masa molar del compuesto, que ese es un dato que te deben proporcionar a ti en el problema, entre la masa molar de la empírica, de tal forma que vamos a obtener un factor. En este caso siempre vamos a obtener factores enteros, ¿no? Debido a que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Pero bueno, siempre las cosas quedan más claras con un ejemplo. Vamos a pasar a nuestro primer ejemplo. Ejemplo número 1. La sucralosa es un edulcorante artificial cuya masa molar es 397.626 gramos por mol. Si esta sustancia tiene una composición porcentual de 36.25% de carbono, 4.82% de hidrógeno, 26.75% de cloro y 32.18% de oxígeno, determine su fórmula empírica y molecular. Paso número 1. Obtenga los gramos para cada elemento. Aquí tenemos esta cantidad de gramos que ya nos dan en el problema para carbono, hidrógeno, cloro y oxígeno. El paso número 2 va a consistir en obtener los moles para cada elemento. Aquí, ojo, ¿cómo lo hacemos? N significa número de moles y lo obtenemos al dividir los gramos que tenemos para cada elemento entre la masa atómica del elemento. Recuerda que la masa atómica del elemento la podemos encontrar en nuestra tabla periódica. De tal forma que si yo la consulto, pues veo que el carbono tiene una masa, por ejemplo, de 12.011 gramos por mol, el cloro 35.45 y así para el hidrógeno y para el oxígeno. De tal forma que dividimos
los gramos de cada elemento entre la masa molar, entre la masa atómica de cada elemento, obteniendo estos valores. Entonces puedo ver que de estos 4 valores, aquel elemento que tiene la menor cantidad de moles es el cloro, con 0.755 mol. Por ende, nuestras relaciones molares se van a basar en este elemento. ¿Qué es una relación molar? Pues no es otra cosa más que dividir los moles que obtuviste para cada elemento entre los moles que tenemos para cloro, ¿no? Entonces, de esta forma, carbono tenemos 3.018 entre 0.755, nos va a dar 3.99, que se redondea a 4. Hidrógeno tenemos 4.78 entre 0.755, nos va a dar 6.33, que no se puede redondear. La relación molar de cloro, pues evidentemente va a ser la unidad, es 1. Y la relación de oxígeno a cloro, pues será 2.66. Muy bien. De esta forma tengo que multiplicar por un factor. Vamos a intentar multiplicar por 2, si no nos da por 3, por 4, por 5, etcétera, etcétera, etcétera. Al momento que yo multiplico por 2, veo que todos mis coeficientes quedan enteros, bueno, los coeficientes del carbono y el coeficiente del cloro. Sin embargo, hidrógeno y oxígeno me dan números que no pueden redondearse a valores enteros. Por ende, necesito probar otro valor. De esta forma vamos a multiplicar ahora por 3. Al momento que yo multiplico por 3, por ejemplo, para hidrógeno, obtengo 18.99, que se convierta a 19. Y para oxígeno tenemos 7.98, pues que será equivalente a 8, ¿no? Por las reglas de redondeo que ya te presenté con anterioridad. Entonces, tengo que multiplicar por 3. Y en principio, estos números que obtengo aquí, pues van a ser los coeficientes, los índices que tengo en mi fórmula empírica, que va a quedar como C12, H19, cloro 3, oxígeno 8. Ahora, para encontrar la fórmula molecular, necesito encontrar la masa molar de esta fórmula empírica que acabo de determinar. ¿Cómo lo hago? Pues me fijo en todos los elementos que tengo y cuántos átomos tengo en la fórmula. Por ejemplo, para carbono tengo C12, quiere decir que tengo 12 átomos de carbono y lo multiplico por la masa atómica que viene en la tabla periódica. Eso me da 144.132. Para el hidrógeno tengo 19, hago lo mismo por su masa atómica, lo mismo para cloro y para oxígeno, y voy a obtener un valor de 397.626 gramos por mol. Ese es el valor de mi fórmula, de la masa molar de mi fórmula empírica. Ahora solamente queda dividir. En este caso, si yo veo el problema, en el problema me dan la masa molar y tiene el valor de 397.626 gramos por mol. Entonces, será dividir este valor entre el que obtuve. Ahora vemos que son iguales. Esto quiere decir que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular, ¿no? Es decir que aquí tenemos un factor de 1. Va a haber casos en los que sí, efectivamente, la fórmula empírica coincida con la fórmula molecular, ¿no? Muy bien. Esta es nuestra fórmula molecular. Problema 2. Una muestra de cafeína contiene 49.48 gramos de carbono, 5.19 gramos de hidrógeno, 16.48 gramos de oxígeno y 28.85 gramos de nitrógeno. Si la masa molar de la cafeína es de 194.19 gramos por mol, determine su fórmula empírica y molecular. Perfecto. Paso número 1, obtenga los gramos para cada elemento: carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Paso número 2, obtenga los moles para cada elemento, al igual que nuestro problema 1 y al igual que nuestro video pasado. Los moles son los gramos de elemento entre la masa atómica del mismo, que aparece en tu tabla periódica. Aquí las tenemos, por ejemplo, ¿no? De esta forma vamos a obtener 4.120 moles para carbono, 5.149 moles para hidrógeno,
2.060 moles para nitrógeno y 1.030 mol para oxígeno. En este caso, vamos a referir todas nuestras relaciones molares a oxígeno, ¿no? Porque es aquel que se encuentra en menor proporción. Al dividir todos los moles obtenidos, veo que existe una relación de 4 para el carbono, una relación de 5 para el hidrógeno, una relación de 2 para el nitrógeno y obviamente la relación unitaria para el oxígeno. Aquí vean, corrí con suerte, todos mis coeficientes son enteros. Por ende, no necesito multiplicar por ningún factor, o si lo quiero ver así, pues mi factor será 1. Entonces ya puedo sustituir estos índices en mi fórmula empírica, que me va a quedar como carbono 4, hidrógeno 5, nitrógeno 2, oxígeno 1, que el 1 no lo ponemos en química, ¿no? Ahora, para encontrar nuestra fórmula molecular, debemos encontrar la masa molar de la fórmula empírica. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, ¿qué elementos tengo? Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Y cuántos tengo del mismo? ¿Vale? De esta forma vamos a obtener un valor de masa molar para mi fórmula empírica de 97.097 gramos por mol. Tenemos que dividir la masa molar que me dieron, 194.19 gramos por mol, entre la que obtuve y veo que esto me da un valor de 2. ¿Esto qué me quiere decir físicamente? Que mi fórmula molecular va a ser 2 veces más grande que mi fórmula empírica. Entonces, fíjate bien, lo único que tienes que hacer es multiplicar todos los índices de tu fórmula empírica por 2. 4 por 2, 8. 2 por 5, 10. H10. 2 por 2, 4. N4. Y 2 por 1, 2. Oxígeno 2. Y así me queda mi fórmula molecular para la cafeína. Problema número 3. La bencilpenicilina o penicilina G fue el primer antibiótico empleado ampliamente en medicina. Dicho compuesto tiene una masa molar de 334.39 gramos por mol y una composición porcentual de 57.47% de carbono, 5.43% de hidrógeno, 8.38% de nitrógeno, 19.14% de oxígeno y 9.58% de azufre. Determine su fórmula empírica y su fórmula molecular. Paso número 1. Obtenga los gramos para cada elemento. Entonces, en este caso tenemos no los gramos de manera directa, pero sí los porcentajes. Como lo hemos manejado en todos los videos del tutorial, recuerden que podemos expresar los porcientos directamente como gramos. De esta forma, pues tendremos 57.47 gramos para carbono, 5.43 para hidrógeno, 8.38 para nitrógeno, 19.14 para oxígeno y para azufre 9.58 gramos. Paso número 2. Obtenga los moles para cada elemento. Al igual que en los problemas anteriores, número de moles es igual a gramos de elemento entre la masa atómica del mismo. ¿Cuál? La que aparece en la tabla periódica, que aquí la tenemos para cada uno de los elementos. De esta forma divido los gramos, por ejemplo para carbono, 57.47 gramos entre su valor de masa atómica, que es igual a 12.011, lo que nos da un valor de 4.785 mol. Para hidrógeno tendremos 5.387 mol, para nitrógeno 0.598 mol, para oxígeno 1.196 mol y para azufre 0.299. De nuevo, tenemos que buscar aquel elemento del cual tenemos la menor cantidad de moles. En este caso, el número más pequeño es para azufre con 0.299. Por ende, para nuestras relaciones molares tenemos que dividir todos estos entre 0.299. Al hacerlo, pues vamos a obtener lo que vemos aquí a continuación. Podemos ver que, al igual que en el problema 1, obtenemos valores enteros. Por ende, no es necesario multiplicar por ningún factor. O si lo quieres ver así, pues nuestro factor sería 1, ¿no?
que en este caso no modifica las relaciones molares. Entonces, cada uno de estos valores que obtuvimos en las relaciones molares corresponde a los índices para cada elemento en nuestra fórmula empírica. De esta forma, vamos a obtener una fórmula empírica que se escribe como C16H18, N2O4 y un átomo de azufre. Para obtener la fórmula molecular, simplemente tenemos que obtener la masa molar de la fórmula empírica. ¿Cómo lo hacemos? Igual nos fijamos en los elementos que tenemos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, en el número que tenemos de los mismos, por ejemplo carbono 16, y eso lo multiplicamos por la masa atómica en la tabla periódica. Por ejemplo, para carbono 16 por 12.011 nos va a dar 192.176. Vamos a hacer lo mismo para hidrógeno, solo que sería 18 por 1.008 y obtenemos 18.144. Hacemos lo mismo para nitrógeno, azufre y oxígeno y sumamos y obtenemos una masa molar de 334.39 gramos por mol. Por último, tenemos que comparar qué tan grande es la masa molar que nos dan en el problema para el compuesto, que en este caso vemos que es el mismo valor, 334.39 gramos por mol, y vamos a realizar la división, que nos va a dar 1. Esto quiere decir que mi fórmula empírica, pues, es directamente mi fórmula molecular, ¿no? Es decir, estamos multiplicando por un factor de 1, un factor unitario. Por ende, mi fórmula molecular queda exactamente igual y nos queda C16H18, N2O4 y un átomo de azufre. Pues muy bien, hasta aquí nuestro sexto video en este tutorial completamente gratuito de fórmula empírica y fórmula molecular. Ya nos estamos aproximando al final. Solamente nos queda nuestro último video que saldrá la siguiente semana, donde hablaremos acerca de la determinación de la fórmula empírica y molecular, pero en reacciones de combustión. Espero que no te lo pierdas. Como siempre, te recuerdo que nos sigas en redes sociales, tú ya las conoces: YouTube, Facebook, Instagram y TikTok con el nombre de Quimimundo Clases. También, si tienes dudas o quieres pasar a saludar, escríbenos a quimimundoclases@gmail.com, donde con gusto te voy a atender. Este ha sido un video más de Quimimundo Clases. Nos vemos en la próxima.